Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy les traigo un video diferente en el canal, ya que no hablaremos de tácticas o de resúmenes de torneos, ni nada por el estilo. ¿De qué se trata este video entonces? Aprovechando que actualmente está la oferta de doble recompensa de coins al mirar videos o al hacer ofertas de otras aplicaciones, en este video lo que haré es mostrarles una oferta muy buena para que puedan aprovecharla y así sacar una buena suma de coins. Y no solo les diré qué aplicación es, sino que también les diré los pasos a seguir para completar la oferta lo más rápido posible. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, para darles un contexto rápido sobre la aplicación, básicamente la descargué hace 3 o 4 semanas, también en un fin de semana que tenía la doble recompensa en coins, como actualmente también está dentro del juego. Es importante siempre activar una oferta de este estilo cuando está este tipo de evento, así el esfuerzo que hacemos para conseguir coins valdrá el doble. Como sabrán, son 3 los lugares posibles en donde encontrar muy buenas ofertas. A este juego lo pueden encontrar tanto en el muro de color verde como en el muro de color azul. La oferta que yo realicé se encuentra en el muro verde y se trata de esta oferta, la cual era por 14.000 coins. Bien, ¿en qué consistía esta oferta? Primero que nada hay que decir que se trata del juego Raid Shadow Legends, que básicamente es un juego de rol del 2019 basado en la colección de héroes y que posee una temática de carácter fantástica en la que luchamos por turnos. El juego tiene 300 campeones coleccionables de 16 facciones repartidas en 15 clases de personajes diferentes. El juego consiste principalmente en una campaña de un solo jugador de 12 niveles, cada uno de los cuales está compuesto por 7 etapas con 3 niveles de dificultad. Lo más importante para nosotros es que a lo largo del juego los jugadores podrán acumular fragmentos que contienen a diferentes personajes. Hay 4 tipos de fragmentos, cada uno de los cuales tiene diferentes propiedades. Bien, esto último es lo importante para nosotros, ya que las ofertas generalmente consisten en abrir cierta cantidad de fragmentos. Obviamente hay distintos tipos de fragmentos y los más fáciles de conseguir no tienen ninguna oferta. Las ofertas consisten en conseguir los fragmentos más difíciles, que son los fragmentos del vacío o los de color morado, y los fragmentos sagrados o los de color dorado. Y la mayoría de las ofertas tienen un plazo de 21 días para ser completadas. Como habrán visto en la imagen anterior, una de las ofertas que acepté era la que me parecía más viable para completar y consistía en obtener fragmentos del vacío que son un poco más sencillos de conseguir que los fragmentos sagrados. Esta se encuentra en el muro verde de las ofertas y siempre recuerden primero activar la oferta y luego sí descargar la aplicación. Un paso clave para saber que la oferta está activada es que al completar el tutorial del juego, que es una mini batalla con los personajes principales, vuelvan a ver en OSM y vean si les muestra con una tilde verde en la primera tarea que da 44 coins. Si les aparece esa tilde verde, quiere decir que la oferta está activa. Bien explicado todo esto, vamos directamente al juego para conocer las formas de conseguir estos fragmentos. Lo que están viendo básicamente es mi experiencia en el juego. Obviamente ya con las coins recibidas y habiendo conseguido 5 fragmentos del vacío al cabo de 2 semanas. Aquí están los tipos de fragmentos que hay en el juego. Como verán, los fragmentos misteriosos y antiguos son muy fáciles de conseguir y no hay ofertas por ellas por ese motivo. Siempre las ofertas deben tener un mínimo de dificultad para conseguirlas. Entonces lo que tenemos que conseguir son los fragmentos del vacío. Una forma muy sencilla de conseguir ese primer fragmento del vacío es iniciando sesión todos los días hasta el día 12, ya que tendremos recompensas por el acceso diario y el día 12 tenemos como recompensa un fragmento del vacío. Así que ahí ya tenemos un fragmento sin mucho esfuerzo. Bien, otra forma muy sencilla de conseguir otro fragmento del vacío es con la historia principal del juego, es decir, con el modo campaña, la cual, como dije al inicio, en la introducción del juego, consiste en 12 niveles, los cuales dentro poseen 7 etapas que superar. Y lo bueno es que con esta campaña en modo normal
podremos conseguir dos fragmentos del vacío, uno al completar el nivel 12 y otro al completar del nivel 1 al 12 con 3 estrellas cada una de las 7 etapas que posee cada nivel. Obviamente cada nivel posee una dificultad mayor, así que al inicio seguramente les costará atravesar cada nivel, pero a medida que se mejoren los personajes y se coloquen los artefactos todo será más sencillo. Ahí en la parte central pueden ver que para completar con 3 estrellas cada etapa se necesita conseguirla con solo 2 personajes, los cuales no pueden ser derrotados. Mi recomendación para atravesar todas las etapas es esta composición, la cual consiste de Deliana, que es un personaje de 5 estrellas que el propio juego obsequia al séptimo día de inicio de sesión, junto con 4 artefactos de robar vida, los cuales deben equiparle a este personaje. Y luego el otro personaje puede ser uno de los que el juego te ofrece a elección al inicio, donde les recomiendo que mejor elijan a Gael, o también pueden usar este personaje que se llama Talia y que se obtiene con un código promocional que les mostraré enseguida. Estos dos personajes los tengo equipados de esta manera, al máximo nivel y ascendidos en la taberna, y con artefactos al menos subidos al nivel 12. Liliana tiene 4 artefactos de robar vida, más 2 artefactos de 15% de ataque. Estos artefactos se van consiguiendo en la campaña y también se los puede conseguir en las mazmorras. Y los de robar vida, como dije anteriormente, te los regala el juego durante la primera semana de inicio de sesión. Mientras que al segundo personaje, que es Talia, la tengo equipada de esta manera, con 2 artefactos del set de vida, 2 de artefactos del set de ataque y 2 artefactos del set de ataque divino. También con cada uno de ellos subidos al nivel 12 como mínimo. Este personaje es más de apoyo y Deliana, por ser el único personaje de 5 estrellas, lo potenciamos para que haga mayor daño y constantemente ese daño cure también al personaje. Asimismo, ambos también están equipados con un anillo para sumar más atributos al personaje. En el caso de Talia, este personaje se puede obtener en cualquier momento mediante un código promocional del juego que es Power Starter, el cual nos obsequia al campeón, a Talia, más unas 150 multibatallas y 3 recargas. Y es un personaje que sirve muchísimo en mi opinión y que es 4 estrellas. Esto de los personajes se los comento más que nada para que puedan conseguir esos 2 fragmentos del vacío que ofrece la campaña. Otra forma de conseguir fragmentos del vacío es con el programa de amigos, el cual básicamente te permite invitar al menos a 3 amigos que, si estos llegan al nivel 30, recibirás a cambio un fragmento del vacío. He visto varios videos de YouTube sobre esto y muchos recomiendan a quienes tienen otros dispositivos como PC o tablet generar el enlace y acceder desde esos dispositivos para así operar otra cuenta que llegue rápido al nivel 30. Personalmente no se tarda mucho en llegar a nivel 30, ya que existen las multibatallas que te permiten dejar en automático una batalla y de esa manera sumar experiencia sin necesidad de estar con el celular en mano. Así que quienes tengan otra PC o tablet a disposición pueden tener esa opción a disposición. O tranquilamente invitar a un amigo que los pueda ayudar con eso. Bien, otra forma de conseguir fragmentos del vacío es con los desafíos, específicamente con el apartado de mazmorras, donde al completar la parte 4 de 5 se podrá obtener un fragmento del vacío. Este apartado es difícil al inicio y costará bastante superar las etapas. Deberán mejorar muchísimo a los personajes para que hagan un daño decente y así superar dichos desafíos. Bien, y por último, para aquellos que deseen completar la oferta de los fragmentos sagrados, que seguramente dé más coins de conseguirla, estos se pueden conseguir en la campaña también, pero al completar todas las estrellas, tanto en la campaña difícil como en la campaña brutal. Esto es bastante difícil y requerirá de mucho tiempo en el juego, por eso recomendaría optar más por las ofertas de los fragmentos del vacío. Otras formas de conseguir fragmentos del vacío son con los eventos que salen cada 2 días. Es raro que aparezcan, pero de vez en cuando aparecen. También se pueden obtener mediante un apartado que se encuentra al acceder a un clan, y hablo del apartado del jefe demoníaco, donde en la fase normal, al hacerle un daño de aproximadamente 3.7 millones, existe una posibilidad de obtener un fragmento del vacío. Esto es al azar, y si tienen suerte como yo les podría tocar un fragmento del vacío. Como recomendaciones generales del juego, al inicio aconsejo que elijan a Gael como personaje inicial. Yo elegí a Galek, que ofrece un buen daño en mi opinión, pero según recomendaciones de gente que
juega este juego con mayor dedicación, suele recomendar que escojan a Gael. Asimismo, para obtener recursos, siempre completen las misiones diarias, las cuales son muy sencillas. No se centren en la arena de batallas, ya que no da posibilidades de conseguir fragmentos del vacío de manera rápida, ni tampoco otorga experiencia. Para subir de nivel e ir obteniendo recursos, aconsejo siempre aprovechar las multibatallas, las 150 que nos obsequian con el código promocional de Thalia y las 30 multibatallas que nos regalan diariamente. Para subir de experiencia, recomiendo ir hasta el nivel más avanzado al que hayan llegado y luego entrar en la etapa número 6 de ese nivel y aplicar las multibatallas en ese nivel. Según leí por diversos lados, la etapa 6 es el que más experiencia suele dar, así que accedan a esa etapa y luego aplican las multibatallas ahí. A medida que suban de nivel y progresen, completar las misiones será mucho más sencillo. Las opciones para conseguir fragmentos del vacío de manera rápida son estas que les he mencionado, así que prioricen esas opciones para optimizar mejor sus momentos en el juego. Es un juego al que hay que dedicarle un cierto tiempo al día, pero que nos permitirá obtener entre 3000 y 14000 coins dependiendo de la cantidad de fragmentos del vacío que puedan obtener. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si les gusta el contenido. Si quieren que suba más videos de este estilo, aconsejando qué ofertas completar y de qué manera, pueden decírmelo en los comentarios. En el día de hoy iba a subir un video de tácticas, pero me pareció mejor aprovechar el evento de recompensas para hacerles este video y que puedan aprovecharlo al máximo. Para la semana que viene, sí volveremos con más tácticas y contenido en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.